Hola, nuevamente contigo, Héctor Calderón Soriano, desde República Dominicana. La vida está llena de casos escalofriantes o insólitos. En la prensa del día de ayer aparece una noticia que llena a uno de asombro, donde se da cuenta que un educador de la región norte de nuestro país, específicamente de una comarca llamada Guayabal, perteneciente al municipio de Puñal, provincia de Santiago de los Caballeros. Un educador violó 11 jóvenes, incluyendo a una profesora y a la conserje de la escuela. O bien sea que es un caso que es extraño, porque si es como la prensa lo describe, este señor podría caer en la categoría de semental, porque un semental no es más que un macho que se dedica a preñar a las hembras de su misma especie para multiplicar, para reproducir su especie o su género. Entonces, o este señor era un semental, o había contubernio, o bien sea, estaba herméticamente, si se puede decir, su fechoría, porque hasta que una persona no sea debidamente sancionada en los tribunales de justicia, no se le pueden endilgar culpabilidad ninguna. Pero la justicia le dictó 18 meses de prisión preventiva en una de las cárceles de aquella provincia. Lo que queremos destacar y resaltar es que este señor o era un hombre demasiado hermoso, muy buen mozo, es decir, muy aparente, llegó al mundo con una suerte o con un físico atractivo, porque según la cantidad de jóvenes violadas, ninguna se resistió a su agresión sexual. O bien sea que si no fue que hubo componenda, ¿cómo se explica? No estoy asumiendo defensa alguna para ese caballero. Lo que quiero es traer a referencia que cómo se explica que cuando se violó la primera o la segunda, eso se multiplicara como un secreto, o que esa intimidación, o que nadie se atreviera a delatar a ese caballero para llegar al extremo, es decir, al número de violar 11 educandas, es decir, 11 muchachas de esa escuela, y también de paro agregar en su lista a una profesora y de ñapa a la conserje de la escuela. Es decir, son cosas que caen en lo curioso, para no decir en lo insólito, porque casos así casi nunca se repiten en ninguna parte. De manera que nos hemos hecho eco de este comentario precisamente por revestir una curiosidad asombrosa. Porque ¿cómo se explica que a un profesor se le permita tener relaciones, es decir, relaciones amistosas, cordiales, entre estudiante y profesor? Porque una de las razones que se esgrime o se hace valer es que él extorsionaba a sus estudiantes con la amenaza de que si no salían con él, iban a tener problemas con sus exámenes, o bien sea que no le iba a pasar la materia. Y estas, según se describe en la información, pues accedían a salir con él. Pero 11 jovencitas pasaron por ese momento de amargura sexual. Y empleo la palabra amargura porque donde no hay amor, no hay placer. O podría haber placer.
pero a la mala. O bien sea que no es una cosa, el acto sexual tiene que ser voluntario, tiene que ser mutuo. Es decir, si no se practica entre dos personas que se sientan atraídas, motivadas por un impulso de la misma vida, pues cae en la categoría de estupro. Y una violación de esa naturaleza, obviamente que tiene que ser sancionada drásticamente para que siente precedente, porque no es posible que eso sea no dejado de lado, sino que tenga una sanción un poco benigna y que la misma le sirva no de incentivo a otros educadores, pero a cualquier ciudadano o cualquier persona dice, bueno, si ese caso sucedió y la justicia no sentó un precedente, pues conmigo no pueden sacrificarme. Yo voy también a seguir ese mismo sendero, esa misma ruta de violación de estupro a las jóvenes. Es decir, que el caso amerita toda la atención de la justicia, pero que se someta exhaustivamente a todas las pruebas debidas y por haber, para que se pueda comprobar que la acusación que se formula contra ese educador es cierta, porque en cierto modo hasta nos resistimos a creer que este señor o se diera, como dije al principio, el puesto de cemental o que tuviera el privilegio del hermetismo, o bien sea que nadie se atreviera a hablar de su caso hasta que estalló porque alguien no soportó más la situación. Eso nos demuestra que cuando ocurren casos de esa naturaleza, se asume un estado de complicidad, porque quien calla otorga. Y hay un principio de moral y cívica que dice que tan criminal es quien comete el crimen como quien lo ve cometer y lo calla. O bien sea que esos actos sexuales no se realizaron en presencia de nadie, pero siempre está el murmullo, siempre está la indiscreción, siempre está el comentario. Es decir, que eso, así como estalló, se supone que eso se conocía con anterioridad. Sin embargo, tuvo que rebosarse la copa del vaso para que la situación saliera a la luz pública y entonces pudiera llegar a los tribunales de justicia. Exhortamos al Magisterio Nacional, que está integrado por personas verdaderamente educadoras y de mucha probidad y mucha responsabilidad, a que desoigan un caso como ese, porque llena, no de desprecio, pero llena de vergüenza al Magisterio Nacional. Es decir, hacemos este comentario para que sirva de pautas o de ejemplo a evitar actos bochornosos de esa naturaleza. Muchas gracias.